interés. Y para el Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente es un honor esta noche contar con la presencia de la doctora Sarita Salgado Torres. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Medicina Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Ciencias por parte de la Universidad de Colima. Un amplio currículum, aparte tiene unas especialidades en Psicología Pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, terapia cognitivo-conductual avanzada para niños y adolescentes por el Instituto de Filadelfia, BEC, terapia contextual para niños y adolescentes por Mix Madrid Institute, y además es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología y del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Actualmente labora en la práctica privada y como profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Pues todo un honor, doctora, poder contar con su presencia esta noche. Igualmente un agradecimiento sincero en CAP. Igualmente un agradecimiento por esta invitación y bueno, con mucho gusto compartimos algunos datos que creo que cobran bastante interés, sobre todo en esta época de pandemia, confinamiento y ahora estrés derivado de muchas situaciones de violencia aquí en Colima, ¿verdad? Sí. Y los efectos que estos nos dejan a la ciudadanía en el día a día, vivir cada una de estas circunstancias, desde las amas de casa, doctora, las personas que trabajamos, los niños que van a la escuela, el simple hecho de que nos despertamos, se nos hizo tarde, ya desencadena una serie de síntomas que repercuten en el actuar a cada momento. Pues de ahí la importancia de que pueda compartirnos usted el tema de la ansiedad y la alimentación. ¿Qué nos cuenta, doctora? Bueno, me gustaría compartirles una pequeña presentación, no es muy larga, son unas cuantas diapositivas que yo creo que nos van a ayudar un poco a contextualizar esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces nada más voy a permitirme compartir, espero que se esté viendo. Sí, vemos su escritorio. A ver, un momentito porque creo que... ya. ¿Sí se ve? No vemos su Ahora ya no. pantalla. A ver, ahora sí. ¿Ya estamos? Parece que ya, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues la idea del día de hoy es hablar acerca de la ansiedad y la alimentación, pero también de este aspecto que cobra mucho interés en estos días, que es el hambre emocional, ¿no? Se sabe que, bueno, el comer es una conducta, se llama conducta de ingesta. Y la ingesta de alimentos tiene dos propósitos. El primero, pues mantener nuestros órganos, construirlos, pero también obtener energía. Anteriormente, para nuestros antepasados, la inanición constituía una amenaza para su supervivencia, es muchísimo mayor que el comer demasiado. Sin embargo, ahora se invirtió esta situación. Ahora el comer demasiado es una amenaza. Incluso pues las tasas de obesidad y bueno, lo que produce la dificultad en la sobreingesta en nuestro país es demasiado alta, ¿verdad? La selección natural nos ha dotado de porosos mecanismos para animarnos a comer, pero de otros más débiles para prevenir lo que es la sobrealimentación o la ganancia de peso. Se sabe que cuando inicia el hambre en nuestro cuerpo, empieza a haber muchos cambios. No sé si ustedes han notado que cuando tienen hambre hay enojo, hay irritabilidad, hay falta de concentración y muy probablemente hay esta sensación de vacío. Mucho es obviamente por estímulos o por situaciones fisiológicas naturales. Una de ellas es una hormona, la grelina, que es una hormona peptídica que se libera en el estómago cuando la parte superior del intestino delgado están vacíos.
Eso es completamente normal. También cuando hay glucoprivación o falta de glucosa, ¿no? O lipoprivación, cuando hay falta de grasas, perdón. El oler o ver comida también nos hace que se nos antoje y obviamente inicia la sensación de hambre. Muchas veces también los seres humanos estamos condicionados, ¿no? Ya es la hora del desayuno, de la comida, de la cena, y eso también puede iniciar la conducta de comer. Pero ¿qué detiene la conducta de comer? Que esta es una situación que se ha estudiado. Bueno, hay factores biológicos como los cefálicos, hay ciertos receptores como los ojos, la nariz, la garganta, que pues son todos estos sistemas nosotros llamamos aferencia, es decir, cuando llegan los estímulos, de que ya están satisfechos las personas. El saborear, deglutir, contribuye a esa sensación de saciedad. En el estómago también, en los intestinos tenemos receptores que pueden detectar la presencia ya de nutrientes, no solo el volumen alimenticio, ¿verdad? También se segrega en el duodeno una hormona que es la colecistocinina, que también ayuda a darnos cuenta que ya es suficiente, ¿no? El intestino también, el péptido doble Y, nos ayuda también a tener la percepción de saciedad. El hígado ya detecta los nutrientes que están recibiendo y bueno, todos sabemos que el páncreas ya liberó insulina suficiente y ya no hay más espacio. Sin embargo, hay estudios en donde se habla de que hay un mecanismo cerebral en donde probablemente no llegue la señal adecuada. El hipotálamo, se sabe que es la zona del sistema nervioso central, este pequeño lugarcito, acoge esas señales neurohormonales que se dedican a regular el hambre, el apetito y la saciedad, ¿verdad? Y también regula interacciones entre diferentes regiones del cerebro, como bueno, cuando tenemos frío, se produce la piloerección, que nos da el contrarrestar el frío, ¿verdad? Hay un núcleo que se llama ARC4, que recibe los mensajeros bioquímicos que circulan en la sangre, como los que les había comentado de las hormonas anteriores. Sin embargo, hay espacios, hay personas que no llega a esa señal y ante estas situaciones se dan unos trastornos que actualmente ya el DSM-5, que es nuestro manual diagnóstico, o la CIE-10, determina como trastornos por atracones. Se han hecho muchos estudios de qué conlleva a una persona a tener atracones. Pero bueno, ¿qué son los atracones o qué es el trastorno por atracón, ¿no? Los atracones son episodios repetitivos de sobreingesta compulsiva, es decir, las personas no sienten un momento la saciedad, es necesidad de comer, comer, comer durante un periodo de tiempo, a veces son horas, una cantidad de comida que es superior a la que la mayoría de la gente comería durante un periodo de tiempo similar en circunstancias parecidas, ¿verdad? Hay una sensación de falta de control sobre la ingesta durante el episodio de atracón y bueno, desgraciadamente hay una sensación de incapacidad. Las personas relatan que después de estos episodios se sienten muy culpables y no se sienten eficaces para parar, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, la pandemia ha agravado estos episodios. La incertidumbre, la falta de control, el miedo de enfermarse, angustia y genera, pues obviamente, la sensación de querer llenar ese vacío del que vamos a hablar en unos momentos, ¿no? Refrigerador por el confinamiento ha provocado que haya grandes episodios de atracones en las personas, incluso que los atracones posteriormente los llevan a tener pues tanta culpa que las personas vomiten o tengan conductas compensatorias como uso de laxantes o sobre ejercicio, ¿verdad? Es importante hablar acerca de los desórdenes alimenticios, pues es a partir de ahí que nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el cerebro y en las personas. Hay una relación impresionante entre las emociones y la alimentación. Ahí es cuando, perdón, ahí es cuando podríamos decir, doctora, que la comida es más que comida. O sea, no comemos, como decía usted en un inicio, para satisfacer, o sea, sino es como llenar una bolsita. Exacto, y esa bolsita puede ser un vacío emocional, más que
por falta de ingesta, ¿verdad? O hambre, en realidad. Muchas personas dicen que es apetencia o es antojo, pero el antojo a veces no lo llevan a un límite, ¿no? Desgraciadamente hay algunas alteraciones en el ánimo, hay desregulación en el ánimo que conlleva a comer. Por ejemplo, hemos visto en las películas clásicos en donde, por ejemplo, ante un episodio depresivo, las personas se van a comer chocolate, ¿no? O helado, porque está asociado el sabor dulce a la sensación de bienestar, ¿no? Es por eso que es muy importante reconocer cuándo es hambre emocional y cuándo es realmente hambre por falta de ingesta, ¿no? De nutrientes. Se sabe que, bueno, todas nuestras emociones nos sirven, son respuestas psicofisiológicas. ¿Por qué psicofisiológicas? Porque hay una relación intensa entre la mente y el cuerpo. No es lo que nos pasa, lo que nos estresa, sino es la percepción que tenemos de lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas, nosotros decimos eventos internos porque son pensamientos, que solamente con el hecho de pensar en una situación que vivieron como fracaso o como sensación de que fue catastrófico, empiezan a sentirse muy tristes. Y ante esa sensación de tristeza, desgraciadamente acuden a los alimentos, ¿verdad? Digo desgraciadamente porque a veces acuden a alimentos hipercalóricos y posteriormente se sabe que pueden llegar a sentir culpa y a tener conductas compensatorias o incluso a agredirse. Las autolesiones muchas veces son por ese tipo de situaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una emoción es natural, no es buena ni mala. Sin embargo, lo que hago con la emoción puede llegar a ser perjudicial. Es decir, puedo sentir mucho miedo y ese miedo me puede ayudar a prevenir ciertas circunstancias. O puedo sentir tanto miedo que lo convierta en una fobia y me incapacite, me bloquee, ¿verdad? Entonces, la relación emocional con la alimentación es muy fuerte porque desde los primeros meses de vida estamos sumamente condicionados, ¿verdad? La comida o la mamá representa la comida. Hay muchos autores que hablan de la relación tan grande que existe entre los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, con las alteraciones en la relación materna. Entonces, estos autores hablan de que mucho se explica por este modelo que la representación materna tiene, ¿no? Entonces, la comida, de entrada, ahí es amor. Entonces, cuando recibimos comida, se establece una relación de cuidado y protección con el alimento, no solamente es la comida. Y a medida que crecemos, existen también otras fuentes de influencia social donde la alimentación cobra un papel emocional. Por ejemplo, en los cumpleaños tenemos siempre un pastel o siempre es una comida de fin de semana para festejar algo o incluso a veces regalamos una cena o invitamos a alguien a tener un tipo de comida que nos dé satisfacción al compartir. Ahora, el sentir placer por comer no es malo, pero el exceso puede llegar a tener algunos efectos contradictorios. Se sabe que algunos alimentos tienen compuestos que también influyen a nivel cerebral para dar este estado placentero, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas sustancias que activan determinados circuitos neuronales que producen la sensación de recompensa o placer o bienestar, como es el triptófano que se encuentra en el chocolate, ¿no? Entonces, por eso buscamos el chocolate o esa necesidad de tener este tipo de estímulos, ¿no? Precisamente por lo que nos activa en el cerebro. Ahora, ¿cómo influye el estrés en la alimentación? Ha habido muchos modelos que explican, este tipo de situaciones en donde se habla que la fisiología del estrés por sí sola, bueno, como nosotros sabemos, el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal se activa ante una situación estresante. Y como todos nosotros sabemos, cuando hay una activación por parte del estrés, segregamos una hormona que se llama cortisol. Y este cortisol, pues obviamente nos sirve para huir ante una amenaza.
Sin embargo, cuando hay una segregación constante, cuando hay un estrés crónico, se desencadenan reacciones fisiológicas que dan lugar a una respuesta diferente, ¿verdad? Y que probablemente pueden estas situaciones llevarnos a sobrealimentarnos como una especie de rescate ante estas sensaciones. Hay muchos autores que hablan acerca de estos modelos, otros se van por el efecto de diferencias individuales, donde hablan de pues, lo que aprendemos, el contexto, el patrón, que es también complejo en esta influencia. Y bueno, hablan de que hay personas vulnerables a sobrealimentarse, ¿verdad? Y a estos les llaman comedores emocionales. Y no depende de su complexión, incluso de sus hábitos alimenticios, sino simplemente son comedores emocionales. Muchos de estos modelos se han explicado a través de lo que pasa en las alteraciones neurobiológicas. En la anorexia, por ejemplo, que es un trastorno de la conducta alimentaria, que sería todo lo contrario a la sobreingesta, obviamente. En la anorexia le tienen muchísimo miedo, pero cuando hablamos de miedo es como si fuera una fobia a la comida. O sea, cuando se encuentran una persona con anorexia, es como decirles un tsunami o alguna situación que realmente ustedes puedan llegar a tener mucho miedo al comer, ¿no? Y esto se explica a nivel cerebral porque se activa la amígdala. La amígdala es como nuestra alarma, es decir, es alerta, alerta, alerta y hace que haya alteraciones. Y esto lo han visto los estudiosos a través de neuroimagen, que hay alteraciones a nivel de la ínsula, que obviamente no llega el registro de hambre como necesidad. Estos modelos ayudan también para explicarnos qué está pasando en el cerebro cuando no sentimos saciedad, ¿verdad? Porque pasaría todo lo contrario, ¿no? Y bueno, esa fue la parte de mi participación. No quisiera excederme, sobre todo para que platicáramos sobre las dudas o lo que quisieran conocer acerca de este aspecto. Sí, qué interesante es conocer toda esta parte porque muchas veces a manera de mito decimos, pues come mucho porque quiso comer mucho, pero ¿de dónde viene toda esta, o cómo se desencadena toda esta sensación que tenemos? Me resultó muy interesante el cómo comemos para mantener un estado de ánimo eh, equilibrado, ¿verdad? Y sí, siempre, o todo toda la convivencia, toda la alegría siempre está relacionada con la comida. Como bien decía, llegan las fiestas decembrinas y en lo primero que pensamos es qué vamos a cenar, qué vamos a comer, quién trae la botana, quién trae los refrescos. Entonces, qué difícil resulta poder manejar la ansiedad hasta ante este contexto en el que vivimos. ¿Cómo, cómo explicarlo o cómo poder decir, tómate la pastilla para que estés tranquilo? Pero pues no Claro. podemos estar sujetos a un medicamento. No. Incluso hay un estudio que me parece muy interesante que habla acerca de que las personas que se limitan más, es decir, que viven a dieta, tienen más probabilidad de tener atracones, de tener sobreingesta cuando se ponen ansiosas. Entonces, pues la idea no es estar estresados hasta por comer o no comer, ¿no? Sino simplemente disfrutar de los alimentos, que es lo que se propone, por ejemplo, en Mindful Eating, que es como la conciencia plena al momento de comer. El disfrutar los alimentos con conciencia plena involucra olerlos, sentir la textura, masticarlos lentamente, saborearlos, o sea, tener esta capacidad de desconectarnos del mundo para concentrarnos solamente en comer, ver la conducta alimentaria como algo muy importante, incluso considerar que cada uno de los alimentos que estamos llevando a nuestra boca y que estamos ingiriendo tiene el poder de hacerme sentir mejor. Incluso también se vale decidir ciertos días en los que se puede, pues, transgredir, ¿no? O tener una alimentación diferente.
Tal vez eso es lo complejo de la Navidad, del Año Nuevo, el Día de Reyes, ¿no? Que transgredimos mucho probablemente, ¿no? Así es como se hace necesario pues reeducarnos y poder aprender esa forma de alimentarnos, pero de tener una sana relación entre el alimento y el estado de ánimo, ¿verdad? Por es lo que me quedo de lo que acaba de compartir, como si me siento, observo, utilizando pues los 5 sentidos, observo, degusto, disfruto el momento en el que me siento frente a mi alimento. Exacto, porque desgraciadamente, por ejemplo, las personas que tienen atracones incluso refieren que no lo disfrutan. O sea, que es un bienestar momentáneo, pero a largo plazo ya no lo disfrutan, pero necesitan comer para sentirse vivos o para sentir placer en ese momento, pseudo placer, ¿verdad? Creo que lo complejo es ver a la comida como nuestra amiga, más que como nuestra enemiga en esos momentos. Sí, pero como bien comentaba hace un ratito, es algo que viene pues meramente conductual, porque desde que somos bebés, empieza a llorar el bebé y un biberón. Va creciendo el niño y siempre le relacionamos la tranquilidad con el alimento. Ve a la tienda y cómprate algo, una galletita, una bolsa de fritura. Entonces, nos van educando o vamos educando a nuestros hijos como que la comida está íntimamente relacionada a un estado de satisfacción o tranquilidad. Y cuando tenemos un episodio de estrés, pues comemos o nos alimentamos por estrés. Qué complejo. Súper complejo porque probablemente hay una ausencia de un proceso que se da en el maternaje que se llama mentalización con estas personas que comen para llenar vacíos emocionales. La mentalización, de acuerdo a lo que describen los autores, es este proceso en donde tomo al bebé y le proyecto. Recordemos que los bebés hasta los 8 meses no saben que son seres independientes, ¿eh? Antes creen que son uno mismo con la mamá. Entonces, en este proceso de mentalización, cuando mami le dice al bebé, tienes hambre, ¿verdad? O estás llorando porque tienes tu pañal sucio, ¿verdad? ¿Quieres un cambio? O tienes sueño. O sea, cuando le traduce la mamá al bebé, está viendo un proceso de mentalización, está dando palabras a lo que está sintiendo. Aunque el bebé no entiende el español, ni el inglés, ni nada, entiende por su voz que le va a dar calma, ¿no? Entonces, este proceso de mentalización en la etapa preescolar, por ejemplo, ya se traduce con te caíste, seguramente te sientes triste, ¿no? O sea, darle el nombre a la emoción, primero que nada, o sea, psicoeducar con el nombre. Después, yo también me he sentido así, o sea, ofrecer esa empatía. Y posteriormente, quieres que esté contigo, ¿qué decides hacer con esta emoción? Lo que no se vale es golpear a otros ni golpearte a ti, ¿no? Entonces, este proceso de mentalización probablemente faltó en las personas que tienen esta dificultad para parar o para cuando están estresadas no comer, ¿no? ¿Cuál es, o en su experiencia, doctora, cuáles serían como ya en la etapa jóvenes, adultos, los principales síntomas o cómo podría yo darme cuenta que tengo un problema emocional con la alimentación? Los principales indicadores son precisamente cuando estoy enojada, acudo a comer, cuando estoy triste, en lugar de hablar o resolver la situación o escribir lo que siento, me voy al refri y empiezo a comer desmesuradamente, o cuando estoy muy contenta, creo que solamente puedo expresar mi felicidad con comida. Es usual, obviamente, cuando tenemos reuniones sociales, compartir alimentos, pero ¿qué tanto abusamos de esos alimentos en esas reuniones? Entonces, probablemente ese sea otro indicador, ¿no crees? Ahora, precisamente, cuando tenemos un trabajo fuera de casa y tenemos estrés y regresamos a casa, muchas veces creemos que el confort no solamente es, estoy a salvo en mi casa, no, es sino sentarme y comer, pero grandes
grandes cantidades de alimentos, ese es otro indicador, ¿no? Si empiezo a tener esas conductas. ¿Y qué pasa cuando culpamos al reloj biológico? No tengo hambre, pero pues ya es hora de comer. ¿Hay alguna técnica o algo que pudiéramos utilizar? Porque suele pasar, o sea, estoy, o sea, mi pancita o estoy satisfecho, pero pues ya es la hora. Claro, bueno, de entrada, si se está satisfecho, seguramente es que hubo colaciones o hubo un alimento previo a muy cortito. Por ejemplo, me llegan a la consulta adolescentes que se despiertan a las 12, desayunan y a las 3 quieren comer y no tienen hambre, ¿no? Entonces, pues obviamente el tiempo no les alcanza ni siquiera para metabolizar los alimentos, ni siquiera para tener esa sensación de hambre. Entonces, la ingesta es una conducta. Entonces, como conducta, nosotros podemos programarla. Es como probablemente el sueño. Sabemos que tenemos que dormir de 7 a 8 horas, pero nosotros decidimos y decidimos de acuerdo al ritmo circadiano, al sol, ¿no? Y lo hacemos con una explicación biológica, porque si nos dormimos temprano, tenemos más segregación de melatonina, mejor o sea, tenemos mejor sistema inmunológico, o sea, todo va junto, ¿no? Y es así como la alimentación se ha dado con ciertos ritmos. No es malo tener ritmos, tener colaciones y todo eso. Lo perjudicial sería comer más de lo que está programado en nuestro plan alimenticio, ¿verdad? Sí, sí, entonces hay una estrecha relación entre que tengo que dormir mis 8 horas y si no duermo mis 8 horas, sí aumenta el apetito. Claro, sí, las investigaciones hablan de que las personas que tienen desvelos, por ejemplo, las personas que hacen guardias o que por alguna razón no duermen en la noche, pueden tener una sobreingesta porque comen en la noche, pero también comen en el día, ¿no? Entonces se vuelve desgraciadamente una alta probabilidad de obesidad o sobrepeso en este tipo de personas. Y más pues ahorita pues con las situaciones que estamos viviendo que nos obliga a estar más tiempo en casa y se vuelve más sedentario el estilo de vida que tenemos, porque pues no es lo mismo pararme y trasladarme al trabajo que hacer un circuito aquí en mi hogar. Sí. Tanto el confinamiento como pues las situaciones de violencia han condicionado mucho a la población a evitar, ¿verdad?, salir a algunas situaciones que anteriormente utilizaban para activarse. Y eso pues obviamente no nos ayuda para nada. ¿Alguna recomendación extra que guste hacernos después de lo que ya nos ha compartido? Creo que lo principal es primero estar atentos a nuestras emociones, conocer nuestro vocabulario emocional o nuestro abanico de emociones, ¿no? Todas las emociones tienen un porqué, un para qué y realmente es muy importante aprender a canalizarlas y utilizarlas a nuestro favor, porque sí se puede, ¿no? Y segundo, empezar a darnos cuenta precisamente de estos procesos de interpretación que tenemos o percepción que tenemos o que podemos tener distorsionada referente a la ingesta o a los alimentos, ¿verdad? Hacernos amigos de los alimentos, tener esta capacidad de meditar y realmente comer sin pantallas, comer sin discusiones, comer cuando comemos, disfrutar estos alimentos y obviamente también es muy importante pues equilibrarnos, ¿verdad? Afortunadamente la grandeza de ahora los nutriólogos es este aspecto del equilibrio, de los platos del buen comer y también que nos enseñan a comer adecuadamente, ¿verdad? Mi recomendación básica es que si tienen alguna alteración en la ingesta o si han notado que el estrés los lleva a comer, busquen apoyo porque sí se puede. Actualmente la psiconutrición o esta parte de la nutrición en donde incluyen el aspecto emocional, creo que ofrece grandes ventajas a las personas. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. ¿En dónde, en caso de que haya algún interés de las personas que nos están viendo por contactarle, en dónde está ubicado usted? Yo estoy en Médica Norte, en el consultorio número 20
es Avenida Constitución 2141 y los teléfonos para citas es el 312-323-6898. Con muchísimo gusto estamos al pendiente. Pues no nos resta más que agradecerle que la participación para el Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente. Fue un honor tenerla a usted, una persona tan reconocida y con tanta experiencia, que nos haya dedicado este tiempo. Muchas gracias, Gracias. doctora. Igualmente, gracias a noche. ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.